Pero aquí en Yamasá tenemos un arcángel diferente que le han dado el apodo de Mantequilla. Es una de de lo tanto negocio y de la tanta creencia y quizás una de las ingenuidades del pueblo que es aprovechada por este personaje que se ha hecho viral que le apodan Mantequilla. El personaje es defendido incluso por todos los pueblanos, por todos los compueblanos de Sabana Grande de Boyá. Sin embargo, la Superintendencia de Banco entiende que Mantequilla es un estafador e incluso ha actuado cerrándole cuenta, en fin, maneja suma multimillonaria, pero ¿cómo es la cosa? Porque el pueblo lo defiende. No nos explicamos cómo es que se dan estos fenómenos cuando quizá un pueblo ingenuo, creyente, no sabemos si es la falta de educación o la fe diseminada o ese atavismo, pero lo cierto es que desde cierto tiempo en cierto tiempo aparecen estos personajes que realmente se aprovechan de la ingenuidad del pueblo y el pueblo otras veces quizá por ambición para multiplicar los recursos como si fuera el rabino de Galilea multiplicando los panes, le entregan sus dinero para que se vea multiplicado. No sabemos de dónde viene esto y no sabemos si esto se acabará algún día, pero lo cierto es que se producen estos fenómenos, se produce esta realidad donde estafadores aprovechándose quizás de algún carisma, pues o alguna creencia o algún afán de lucro o la gente buscando ventaja, se aprovechan y consiguen que le entreguen sus valores supuestamente para multiplicarlo. Este es un fenómeno que se da con periodicidad frecuente en la sociedad dominicana. Recordemos, hasta no hace poco, el tema de la herencia de los Rosarios, donde se construyó una mayoría de personas que supuestamente eran herederos de la familia de los Rosarios, que tenían una suma cuantiosa en bancos europeos sobre todo, y ahí se ha sumado una cantidad de gente impresionante, pagando sumas impresionantes igual, para que se le canalice y se le judicialice, si se quiere decir, ese cobro de esa herencia que tienen en esos bancos extranjeros. Y la cantidad de personas que han tenido que aportar sus recursos para que estos procedimientos se lleven a cabo, pero sin ver ningunos resultados objetivos, sino que es solamente con la creencia de que van a recibir algún dinero. Nosotros pensamos que es la falta de educación de la persona, que quizás sea conveniente que pasen este tipo de situaciones para que el pueblo vaya objetivamente mirando qué es lo que le conviene y no le conviene. Esto podríamos decir que es una historia de dolor para que los pueblos aprendan a defender sus propios recursos y saber que estos estafadores vienen de vez en cuando y se aparecen aprovechándose de la ignorancia. Asimismo, se aprovechan también de la ignorancia muchos otros tipos de comerciantes que vienen disfrazados de grandes inversionistas de otras naciones y también utilizan el término religioso, la cultura, la creencia, el deseo de progreso, la carencia de la gente para después alzarse con el santo y la limosna. Nosotros entendemos que estos fenómenos no deben producirse, que deben ser los personajes tipo Mantequilla y tipo también lo que utilizaron la herencia de los Rosarios, aquella fábula, aquella narrativa fabulosa para que sean sometidos a la justicia. El de la familia Rosario ya está sometido, está procesado, incluso creo que están cumpliendo prisión preventiva. Sin embargo, fíjese cómo siguen apareciendo periódicamente, prácticamente con el mismo formato piramidal. Nosotros también creemos que la ambición de la gente y la cultura de lo fácil que se ha presentado hoy en día en la sociedad
donde la gente quiere hacerse de dinero de la noche a la mañana y sea como sea. Y para eso, si tiene, como dicen por ahí, que venderle el alma al mismo enemigo malo, pues lo hacen. Y también se ven que las aventuras, la promesa de viaje, la promesa de visas, la promesa de empleo en otras naciones, ahí pudimos ver cómo también un grupo de damas que provenían la mayoría de Colombia, pues eran estafadas, llevadas, engañadas a ejercer la prostitución cuando le prometían un trabajo digno, pero que realmente es parte de lo mismo. Estafadores que aprovechan el deseo de la gente de progresar, el deseo de multiplicar algunos recursos que tengan, el deseo de trabajar, el deseo de una mejor vida, en fin y al cabo. Entonces estos estafadores se aprovechan de eso. Muchas veces hay un segmento de la población que dice, qué bueno que pase para que aprendan. A ese precio no debería ser que aprendamos las lecciones. Sin embargo, tiene que terminarse esa situación, ese aprovechamiento, esa delincuencia, ese tipo de delincuencia, pero nosotros entendemos que eso se termina con la educación, educando a la persona en aquellos valores del trabajo, en aquellos valores de la honradez, en aquellos valores de la unidad familiar, en aquellos valores del ahorro, que es donde real y efectivamente, acompañada del estudio, donde real y efectivamente se debe apoyarse el progreso de la gente, no en promesas falsas y engaños y estafas que le hacen este tipo de personajes que se aparecen de vez en cuando.